En 2008, México se vio envuelto en un debate nacional intensísimo. El tema era el futuro de su activo más preciado, el petróleo. Pero ojo, que esta no fue solo una discusión de política o de energía. No, fue una verdadera guerra entre dos relatos, dos historias completamente opuestas sobre el país. Y justo esa es la pregunta que vamos a desentrañar. ¿Cómo se libra una batalla por la opinión pública, cuando lo que está en juego es ni más ni menos que la identidad y la riqueza de toda una nación? Para entender esta pelea, primero hay que entender qué significa Pemex para México. Por décadas, la petrolera estatal ha sido mucho más que una simple empresa. Es un símbolo de soberanía, la gallina de los huevos de oro del Estado desde su expropiación en 1938. Pero en 2008, la historia que nos contaban desde el gobierno era que este gigante, este ícono, estaba, bueno, al borde del colapso. A ver, vamos a meternos de lleno en el relato oficial. A principios de 2008, el gobierno presentó un diagnóstico que sonaba a alarma de incendio. La narrativa era muy clara. Pemex, nuestro gigante, se nos está muriendo. La producción va en picada, las reservas que tenemos seguras apenas alcanzan para 9 años, y lo más importante, no tenemos ni la tecnología ni el dinero para sacar el petróleo nuevo que está en las aguas profundas del Golfo. La solución, según esta historia, era inevitable. Había que abrirle la puerta a la inversión privada. Claro que una cosa es decir que hay un problema y otra muy distinta es convencer a toda una población que históricamente ha desconfiado de la participación privada en su petróleo. Y para lograrlo, el gobierno lanzó una campaña mediática como pocas veces se ha visto. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esa ofensiva, hablemos de esta cifra. 220 millones de pesos. Eso se gastó en apenas 57 días, una cantidad de dinero astronómica que tenía un solo objetivo: bombardear al público con el mensaje del gobierno. Y claro, moldear la opinión pública a su favor. El mensaje central, que se repitió en más de 93,000 anuncios en radio y televisión, era este: tranquilos, no es privatización, es modernización. Era un juego de palabras, un intento de cambiar el marco de la conversación. Y la verdad es que al principio parecía que estaba funcionando. Las primeras encuestas mostraban que la gente empezaba a ver con buenos ojos la reforma del presidente. Pero mientras la maquinaria publicitaria del gobierno iba a toda velocidad, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la oposición política, empezó a cocinarse a fuego lento una historia completamente diferente. Y esta diapositiva lo resume todo. Es el choque de dos mundos, de dos visiones irreconciliables. Para el gobierno, la empresa estaba rota, era un fracaso. Para los críticos, la empresa era una víctima de los impuestos del propio gobierno y de una corrupción que no paraba de crecer. Entonces, el punto clave de esta contranarrativa era este. El problema no es que Pemex no hiciera dinero, al contrario, generaba una cantidad brutal. El problema era que el gobierno le quitaba casi todo, hasta el 70% de sus ingresos, para financiar el gasto público. Durante décadas, el Estado había exprimido a Pemex hasta dejarla sin aire, sin dinero para reinvertir. Los críticos decían que lo que necesitaba Pemex no era capital privado, sino que le cambiaran las reglas de impuestos para que pudiera respirar y, por supuesto, un combate real a la corrupción que la estaba desangrando. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. ¿Cómo puede un movimiento de ciudadanos, con bien poquitos recursos, enfrentarse a una campaña millonaria del Estado? La respuesta fue simple, pero poderosa: con información. Miren nomás esta comparación de tácticas. De un lado, el gobierno con sus anuncios masivos en tele. Del otro, el movimiento ciudadano repartiendo DVDs y folletos de mano a mano. El gobierno citaba sus propios informes. Los ciudadanos usaban la ley de transparencia para sacar datos oficiales y encontrar las contradicciones. Fue una lucha totalmente asimétrica. La fuerza bruta de la propaganda contra la guerrilla de la información. Esta frase de Jacques Ellul resume perfecto el sentimiento que movía a los ciudadanos. Esa sospecha, esa idea de que detrás del bonito discurso de la modernización se escondía la verdadera intención: ceder el control del petróleo. Y este gráfico es el clímax de la batalla. Observen bien las líneas. En febrero, la opinión estaba dividida, más o menos a la mitad. Pero para junio, después de meses de debates, de foros y de repartir información, la percepción cambió por completo. La línea de sí privatiza se dispara para arriba, mientras que la de no privatizar se cae. La contranarrativa había ganado la pelea por la opinión pública.
Y ojo, que este cambio de percepción no fue solo una victoria simbólica, tuvo consecuencias políticas muy pero muy reales. La presión de la gente se volvió tan grande que ya no se podía ignorar. Fue como una reacción en cadena. Primero, la presión en la calle obligó al Congreso a abrir un debate de verdad, no solo a aprobar la ley rápido y sin discutir. Segundo, en esos foros, los expertos de la sociedad civil llegaron con datos duros, con cifras de otras fuentes que contradecían la versión oficial. Y tercero, ya con un público informado y movilizado, los legisladores no tuvieron de otra más que modificar la ley original del presidente. En el fondo, lo que este movimiento ciudadano logró fue activar un mecanismo clave de la democracia: los contrapesos. Forzaron a que una parte del gobierno, el Congreso, hiciera su trabajo de vigilar y controlar a la otra parte, la presidencia. A esto se le conoce como rendición de cuentas horizontal, y lo increíble es que en este caso fue impulsada desde la calle, por la gente. Y aquí tenemos un ejemplo tangible, súper concreto de esa victoria. La propuesta original le daba al presidente control casi absoluto sobre el Consejo de Pemex. La ley que finalmente se aprobó, en cambio, obligó a que esos nombramientos fueran aprobados también por el Senado. Puede sonar a un pequeño cambio en el papel, pero en la práctica es un cambio enorme en el equilibrio de poder. Al final, la batalla por el petróleo de México en 2008 nos deja con esta pregunta, que hoy es más relevante que nunca. Cuando nos enfrentamos a 2, 3 o 1000 relatos contradictorios, todos respaldados por campañas masivas y datos que parecen opuestos, ¿qué herramientas tenemos para saber a qué historia creerle? ¿Cómo participamos en las decisiones que marcan nuestro futuro? Es algo en lo que, sin duda, vale la pena pensar.